El estudio de los órganos y su funcionamiento. Así mismo, pero sigue faltando una palabra más. Normal, normal es la palabra que falta. El funcionamiento normal, la fisiología no habla de patología, solamente habla del funcionamiento normal, o sea, el estado metabólico ideal en el que el organismo se tiene que encontrar. Entonces, lo que hoy vamos a hablar es de cómo funcionan las bacterias. Y ustedes no dieron todavía citología, ¿verdad? O sea, o está en la plataforma. No dieron en la vida real, en cosas sincrónicas. No, no, Dora. No, trampo, dura la clase, entonces voy a tratar yo de compensar la parte de fisiología, de citología. Bueno, las bacterias, ¿qué son? Las bacterias son organismos unicelulares, tienen un solo ADN, unicelulares, con eso estoy diciendo que tienen un solo núcleo, que son procariotas. Procariotas significa que antes del núcleo luego. ¿Por qué? Porque no es un núcleo formado lo que tienen las bacterias, sino tienen ADN, cromosomal, pero no tienen una nucleína, o sea, no tienen algo que le rodea a ese núcleo, están disueltos en el citoplasma, que entonces ni siquiera es tan avanzado como una eucariota, por ejemplo. Voy a admitir a alguien. Entonces, antes de que sea un antes, ¿verdad? Y antes de que se forme el núcleo, pero tienen ADN, tienen información genética, solamente que no tienen compensado dentro de una membrana nuclear y por eso son procariotas. Y lo otro que tenemos que saber muy bien para poder entender esta clase es que aparte de ser microorganismos con ADN, solamente con ADN, tienen muy pocos componentes celulares. Y lo que hoy vamos a ver es cómo así de pobrecita y de escueto organismo que es, porque es uno de los microorganismos inferiores, porque es tan importante y porque son capaces de evolucionar tanto. Y entonces les voy a mostrar eso, les voy a tratar de ir explicando si no entienden algo de citología, o sea, en cuanto a sus componentes me pueden preguntar, ya que no se dio. Yo no tengo ningún problema, pueden interrumpir la clase, no quiero que sea algo forzado ni algo súper estructurado. Yo no soy luego estructurada, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que yo les puse ahí, que es un mundo de bacterias, les quiero decir que las bacterias están en todas partes, están en todos lados. Las bacterias están sobre nuestro cuerpo, en nuestra piel, en nuestro pelo. O sea, los microorganismos y las levaduras, también los hongos. Se encuentran en nuestra piel, se encuentran en nuestro cabello, se encuentran en nuestros dedos, abajo de nuestras uñas, que se comen las uñas y meten la mano en la boca. Todos estamos llenos de bacterias. Más, somos más bacterias que glóbulos rojos, somos más bacterias que órganos, somos más bacterias que otra cosa en esta vida. Entonces, tenemos que, o sea, mi idea es que a partir de ahora ustedes se sientan conectados con microbiología y puedan ver las distintas aplicaciones que tiene la microbiología, porque pueden llegar a ser o microbiólogos clínicos, yo hago microbiología clínica, o pueden hacer microbiología de los alimentos, que está buenísimo, se vuelven a la industria y ganan mucha plata, o pueden hacer incluso salud pública, igual microbiología se usa para todo. ¿Por qué? Porque microbiología, como ustedes están dando en el segundo curso, es una de las primeras ciencias que tienen que aprender, porque el resto de su vida como veterinarios, para siempre jamás le van a preguntar diagnósticos, sí o sí, ¿y qué tiene el animal? ¿Y qué le pasa? O por qué está así este órgano, o si están en un matadero, qué es lo que pasa, si están en un frigorífico, qué lesiones tiene, por qué tiene estas lesiones. Siempre tienen que hacer un diagnóstico. Y generalmente la mayoría de las enfermedades que son de interés para la salud pública y el 70% de los agentes comunes son zoonosis, o sea, de los agentes patógenos para medicina veterinaria son zoonosis o son zoonóticos para los humanos. Entonces, sí o sí, microbiología es la base, van a tener que llegar a diagnóstico y estaría bueno que se vayan fijando de eso para que cuando transcurran las clases ustedes puedan ir relacionando,
porque el año que viene van a tener enfermedades infecciosas y vamos a hablar ya de los agentes infecciosos como algo sabido, pero cómo se presenta la enfermedad. Esa es la diferencia. Bueno, entonces, como todo es microbiología, yo lo que espero es que cuando se les pregunte cuál es su materia favorita, digan que es microbiología y no anatomía patológica o parasitología o las otras, sino que microbiología. Esperemos lograr ese objetivo, vamos a intentar. No es fácil, la competencia está dura. Bueno, entonces es la función fundamental de todo ser vivo y es el crecimiento que tiene de manera normal en el sentido que es ordenado en número y masa de sus componentes, que son poquititos sus componentes. Como pueden ver ustedes, ya que lo vieron en la clase, van a tener que observar acá un breve repaso. Esta es una bacteria. ¿Y qué tiene la bacteria? Yo les decía, la bacteria no tiene núcleo propiamente dicho, porque lo que tiene es el nucleoide o el ADN cromosomal disperso en su citoplasma. Y esto que ustedes ven acá como un hilo todo enmarañado, ese es el ADN. Y después, bueno, y el ADN es doble cadena, como la mayoría de los ADN, doble cadena y... bueno, está acá. Después, lo que le quería mostrar, lo otro que es importante, es tiene una pared celular, esta que muestran acá, que es gruesa esa pared celular. Y esa pared celular es muy importante porque después nosotros vamos a ver cómo clasificar las bacterias y es a través de su pared justamente, porque como es algo súper duro, súper grueso, es algo que nosotros podemos identificar y podemos observar y clasificar, porque siempre, como les dije, para siempre jamás, ¿qué es lo que nos van a preguntar? Ay, ¿qué enfermedad tiene? Y nosotros tenemos que hacer diagnóstico. Y para hacer diagnóstico siempre tenemos que llegar a clasificar a todos los organismos que vayamos, microorganismos que vayamos a conocer. Bueno, después que dice, tiene ribosomas. ¿Qué hacen los ribosomas? Eso dieron en biología ustedes. ¿Cuál es la función de los ribosomas? Sintetizar proteínas. Sintetizar proteínas, exactamente. Así de enclenque como es una bacteria en el sentido de que no tiene todos los demás componentes, no tiene un núcleo, no es que se pasa la información genética. No, es bastante sencillo, precario. Esos sistemas tienen productores de proteínas. Entonces ellos mismos pueden sintetizar, y eso ya es decir más que los virus no pueden sintetizar sus propias proteínas. En cambio, las bacterias sí pueden sintetizar sus propias proteínas a través de los ribosomas, como dijo la compañera, ¿verdad? Bueno, además está el citoplasma, y algunos tienen flagelos y otros son aflagelares, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que el flagelo es un componente, pero es un agregado en el sentido que no todos estrictamente tienen flagelos, y que ayuda a alguna característica de la bacteria, en este caso a la movilidad. Y las fimbrias también tienen esa función. Las fimbrias tienen función de pasar información o de ayudar a la motilidad de la bacteria en general. Bueno, que me olvidé, tiene una membrana plasmática y algunas bacterias tienen la pared celular y una membrana externa. En este caso estamos viendo otro tipo de bacteria, después vamos a entrar en eso. Y tenemos la membrana plasmática, ¿verdad? Tiene una membrana, está entonces citoplasma, ribosomas, ADN, membrana, pared, fimbrias o flagelos, y también el clorosoma, dice que es un cuerpo para, que no es muy útil, digamos, no vamos a hablar de eso, no vamos a entrar tanto en profundidad. Bueno, entonces, ¿qué vamos a entender hoy? El metabolismo bacteriano. Con eso, porque nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy tratando de hacer? Quiero que ustedes vayan haciéndose en la mente, se vayan haciendo la idea de que tenemos que llegar a un diagnóstico siempre, que tenemos que identificar un agente que causa enfermedad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Y bueno, nosotros tenemos que tener las herramientas o conocer cuáles son las características de la bacteria. Bueno, el metabolismo de la bacteria. ¿Metabolismo qué es? Metabolismo es el compuesto o el conjunto de sustancias químicas que tratan de crear o de dar o de recibir energía. Eso es metabolismo. Entonces,
¿Qué está tratando de hacer la bacteria? Bueno, así de chiquita como es, necesita igual consumir alimentos y necesita energía y necesita liberar energía. Entonces, para todos los procesos químicos que construyen los componentes celulares, ¿por qué? Porque tienen que formarse, tienen que dividirse y tienen que seguir existiendo. Entonces, todo lo que crea es anabolismo y todo lo que se destruye, reacciones destinadas a obtener energía a partir de compuestos químicos, son catabolismo. Entonces, todo lo que destruye es para conseguir energía. Y acá les puse un grafiquito que es súper claro. Anabolismo es la síntesis, es la formación de moléculas simples que van a requerir energía para sintetizar una molécula más compleja. Entonces, ¿para qué sería el anabolismo? Para la formación de sus constituyentes celulares. Para eso se necesitaría el anabolismo. Y el catabolismo es desdoblar una sustancia compleja y para lo cual va a liberar energía, y estas moléculas simples van a servir para que se pueda alimentar o puedan extraer o sacar o eliminar por bombas de flujo al exterior, a la sustancia extracelular, aquello que no le sirva a la bacteria. Bueno, entonces, incorpora sustancias desde su entorno. Dice, hay bacterias que son del ambiente libre y otras que son las patológicas, que son las que a nosotros nos interesan. Las de vía libre, esas que viven en el suelo y en la tierra, tienen otro sistema mucho más sencillo para adquirir los nutrientes del exterior del suelo, del agua o de la planta, de donde sea que se encuentren. Y en cuanto a las que afectan a los animales y a los humanos, ya necesitan un poco más de energía para poder desdoblar justamente esos tejidos, que era lo que hablábamos de catabolismo. Bueno, tiene que alimentarse como todo ser vivo, tiene que crecer, tiene que existir, en este caso no va a ser nacer porque no nace literal, tiene que crecer, tiene que multiplicarse y después tiene que alimentarse y después tiene que reproducirse. Siempre la reproducción va a ser el final de toda la cadena y va a ser la parte de lujo, porque siempre que se reproduzcan es porque tienen una buena alimentación para todas las especies también, eso estoy hablando. Bueno, entonces, ¿de qué se van a alimentar las bacterias? En la imagen tiene una bacteria que es muy famosa, que siempre se le usa para los ejemplos, y una de las bacterias más estudiadas en la vida es una Escherichia coli, o E. coli, más corto, y dice que comemos, y tiene en su mano un glóbulo rojo, ¿verdad? Porque una de las cosas que pueden hacer es comer los glóbulos rojos de los animales o de los humanos, ¿verdad? La E. coli puede ser patógena para ambos. Bueno, y acá, hablando estrictamente de su dieta, digamos, de qué le vamos a dar de comer, en la época de Pasteur, o sea, en el más allá, ni cuando ninguno de nosotros ni siquiera habitamos la faz de la Tierra, Pasteur lo que hacía era ponerle tejidos vivos, tejidos de animales, le ponía conejo. Por ejemplo, hay un medio de cultivo que hasta ahora nosotros utilizamos que se llama cerebro-corazón infusión. Cerebro-corazón infusión. Entonces, era machacar el cerebro y el corazón y ponerle agua, y con eso se alimentaban súper bien. Evidentemente, como nosotros cuidamos el bienestar animal y fuimos progresando, evolucionando como sociedad, empezamos a hacer sintéticos los medios de cultivo. Y ya no tenemos más la necesidad de masacrar ningún tipo de especie animal para poder hacer los medios de cultivo, que eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender qué es lo que consume la bacteria y qué es lo que necesita para poder agregarle sin necesidad de que nadie tenga que ser sacrificado para el evento. Entonces, hasta ahora usamos algunas cosas, pero ya no necesitamos eliminar ningún animal. Eso vamos a ir viendo más adelante en la clase. Bueno, y lo otro es que a mí me gusta poner mis chistes nerds en la clase porque son bastante explicativos, y aparte que es para desestructurar un poco el ambiente, ¿verdad? Y como ahora estamos todos muy conscientes de la microbiología por el COVID, por el fin del mundo,
Entonces, la utilización de alcohol en gel se volvió alcohol 70, en cualquiera de sus presentaciones, se volvió como parte de la rutina o hasta casi obsesión de las personas. Y ahí lo que dice, mi familia murió por causa del alcohol. Lo único que yo quería que tengan en cuenta es que el alcohol funciona sobre superficies limpias. O sea, si tienen la mano sucia, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a la superficie donde tiene que estar, si no se va a quedar atrapada en la mugre. Por eso no es que andas todo el día en la calle y te pones alcohol y estás limpia, no, tenés que lavarte las manos. Siempre lo mejor que pueden hacer es lavarse las manos. Es más, en microbiología nosotros tuvimos antes un debate entre la utilización de guantes de látex o no, porque el guante de látex es muy inflamable y nosotros trabajamos lado mechero. Ya van a ver en la siguiente clase, cuando me toca a mí, les voy a tratar siempre de mostrar cómo es en la vida del laboratorista, ¿verdad? O del microbiólogo. Y el mechero es muy inflamable, entonces puede quemar una persona y a su vez ayuda a que se limpie menos la mano. En cambio, si vos estás trabajando, sí o sí te lavas las manos más frecuentemente. Entonces, algunos usan guantes y otros no usan guantes justamente para mantener la mano limpia todo el tiempo. Y yo, depende de la muestra que sea, uso guantes y si no, sin guantes. Bueno, ¿qué necesitan? Como todos los seres vivos, necesitan agua, carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, iones orgánicos y factores de crecimiento. Entonces, eso es básicamente lo que todo ser vivo necesita. Sin ninguna de estas sustancias, ningún ser vivo podría funcionar, por lo menos ser sano y crecer y multiplicarse. Y vamos a ver cuáles son las fuentes de carbono que puede utilizar la bacteria. El dióxido de carbono. Ahí ya empezamos a ver el lado positivo de las bacterias. Si bien yo quiero que entendamos cómo clasificar los microorganismos y tratemos de entender que estamos tratando de diagnosticar, también nosotros queremos promulgar el crecimiento de las bacterias de vida libre. O sea, no queremos eliminarle a las bacterias, no es la idea esa, queremos entenderlas para después saber cómo matarle a las que son patógenas y a las otras dejarles en paz. ¿Por qué? Porque ellas consumen dióxido de carbono. Eso siempre están haciendo un favor a la cadena ecológica y siempre están descomponiendo todas aquellas sustancias orgánicas de grandes volúmenes, incluso inorgánicas también. Los hongos, por ejemplo, pueden consumir combustible o el petróleo en sí. Entonces, es importante que nosotros, también en microbiología existe la rama de la bioremediación, que es utilizar productos biológicos para tratar de disminuir una contaminación. Bueno, yo le puedo hablar ahora de microbiología y tratar de convencerle que microbiología es lo más, pero que en algún momento funcione. Bueno, ¿cuál es la fuente de carbono que van a utilizar las bacterias? Justamente dióxido de carbono. Lo otro que pueden utilizar es metano. Y imagínense que cuando nosotros hablamos, o sea, en esta sociedad y en la actualidad, hablamos mucho, los veganos hablan mucho de el gas metano y de lo tóxico que es para el ambiente y la liberación masiva de las vacas, o incluso nosotros bastante metano, y incluso en las industrias. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y bueno, ustedes, acá les digo que las bacterias utilizan el metano como fuente de carbono. Así es que puede ser una fuente de bioremediación, son una fuente de bioremediación las bacterias. ¿Qué otras fuentes complejas? Esas eran simples. ¿Y cuáles complejas? Pueden utilizar los aminoácidos. Ustedes saben que un aminoácido tiene una parte de carboxilo y otro grupo nitrogenado, ¿verdad? Y entonces, si puede hacer un aminoácido, puede hacer una proteína, porque nosotros sabemos que la cadena de aminoácidos es una proteína. Y fuentes complejas de carbono como los lípidos, que son las grasas, y los carbohidratos. Que los carbohidratos, por su nombre, luego claramente tienen carbono, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos clasificarle según su fuente de carbono? O sea, ¿cómo van a agarrar ese carbono que está disponible en la naturaleza? Le podemos clasificar como autotróficas y heterotróficas. Autotróficas significa que ellas mismas pueden desdoblar, pueden hacer quimiosintesis o fotosíntesis, que eso hablamos desde el colegio,
son las bacterias de vida libre que yo les decía, las que están en el ambiente normalmente, y generalmente las que son de vida libre no afectan a la salud humana ni animal. Eso digo a veces, no siempre, pero para cada regla hay una excepción. Bueno, y las heterotróficas son compuestos orgánicos que necesitan una fuente de carbono y de energía. Por ejemplo, las bacterias que son patógenas para el humano o animal. Entonces, ¿qué le puse ahí yo? Le puse una de las bacterias que tiene la capacidad de consumir tejido, en el sentido de que sí, consumen literalmente el tejido y pueden causar una rinitis atrófica, que es conocidísima en el mundo de las... No siempre, evidentemente, no siempre, es más, está presente, y yo podría hacer un hisopado a un perro sano y encontrar esta bacteria que se llama Bordetella, pero ante las circunstancias favorables consume tejido. Y hay otro que se llama Strepto también, que se le conoce que Strepto comedor de carne o algo así, no me acuerdo, es muy traumático. Bueno. La otra fuente que necesitan es de nitrógeno. Tienen que tener nitrógeno. ¿Para qué quieren el nitrógeno en la bacteria? Y quiere para hacer justamente los ácidos nucleicos. ¿Por qué justamente los ácidos nucleicos? Y bueno, porque tienen ahí adenina, guanina y todos necesitan de nitrógeno. Y la estructura membranal también necesita para todos sus componentes estructurales. Yo les dije que tiene una pared gruesa y tiene una membrana citoplasmática y algunos tienen membrana externa. Entonces, para todo eso se necesita del nitrógeno. Y acá está lo que les decía yo, de que las bacterias son buenas, que son importantes, que son favorables para el ciclo ecológico. ¿Por qué? Porque acá ustedes pueden ver que ellas le pueden dar nitrógeno libre a las raíces de las plantas, o lo que pueden hacer es descomponer las sustancias orgánicas, pueden asimilar, acá ven que les ponen honguitos descomponedores, bacterias y hongos, y hacen una amonificación. Ese amonio se va a convertir, va a dejar de ser amonio, que no es muy útil, no es tan, digamos, tan ideal que exista. Las bacterias van a nitrificar, es decir, van a desdoblar este amonio a nitrito. Y las bacterias nitrificantes, ¿qué van a hacer? Van a convertir en nitrato para después que sean asimilados por las plantas, o van a liberar nitrógeno al ambiente, y eso es súper positivo para las plantas, para el agua, para los peces, para todos los seres vivos. Entonces, las bacterias cumplen una función, las de vida libre, que son muy importantes. Bueno, en general todas, porque bacterias nitrificantes hay un montón, como las enterobacterias, como la Escherichia coli, que yo hace rato les mencioné, la más famosa. O la más estudiada, no sé la más famosa, pero la más estudiada. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Díganme si voy muy rápido. Háblenme, por favor. Díganme algo. Están muy callados. Todo correcto, doctora. Bueno. El azufre, que son componentes esenciales ¿para qué? Para los aminoácidos azufrados. Cuando la compañera dijo que hace ribosomas, nosotros ya entendimos que hace proteínas y sabemos que las proteínas están compuestas de aminoácidos y tienen que tener aminoácidos azufrados. Está en su dieta, como entre sus componentes tienen aminoácidos azufrados. Entonces, también necesitan vitaminas, biotina y tiamina, tanto para su supervivencia, para alimentarse y sobrevivir, como para producir. ¿Y de dónde son capaces de obtener el azufre? A partir del sulfato, y reducen a ácido sulfídrico. Y les puse ahí una imagen, porque viste que eso es muy químico, y yo sé, a nadie es químico, para eso no seguimos en la carrera de química, pero es interesante, porque para nosotros este dato nos ayuda muchísimo al diagnóstico de una bacteria que es una enterobacteria. Estamos hablando de intestino. Es una bacteria común del intestino, no común, es una bacteria del intestino que causa enfermedad. Y ahí ustedes pueden ver el ácido sulfídrico positivo, que es justamente, nosotros le ponemos el medio de cultivo, que es lo que yo quiero que vean. Todo eso que yo estoy hablando, que les digo que comen amonio,
Amonio, sí, amonio pueden desdoblar, pero bueno, a lo que voy es que utilizan nitrógeno, que necesitan de carbohidratos, que necesitan... Bueno, nosotros dijimos, hacemos en forma sintética. ¿Y cómo es la forma sintética? Esta es el medio de cultivo, es esto que tiene un color fucsia. Y eso que ustedes ven como líneas son las bacterias. Y acá es donde ustedes le ven bien aislada la bacteria. Y tiene este color negro acá, porque acá está comiendo y está contenta y está pudiendo desdoblar, y acá está muy encimada, entonces no tiene chances de comer, porque están todas encimadas. Y después vamos a ver siembra, yo les voy a enseñar a hacer todo esto vamos a aprender. Lo único que les quería mostrar es que nos ayuda para la identificación, incluso le podemos poner en un tubo y le ponemos el medio de cultivo que le gusta, porque sabemos quién es. O sea, yo si estoy buscando esto, yo sé que vino un paciente que tiene diarrea, que la diarrea es blanquecina, que es abundante, que probablemente sea un cerdo o una gallina, y que que están en etapa de iniciación y que están con mucha diarrea. Entonces yo sospecho ya que hay una bacteria que se llama Salmonella, y le pongo en este medio de cultivo porque yo sé que la salmonela me va a hacer este color y me va a ayudar a identificarle fácil, igual en este medio de cultivo. Bueno, iones inorgánicos, va a necesitar el fósforo, es esencial para los ácidos nucleicos, como vimos hace rato, para la formación de su ADN. Dijimos que su ADN cromosomal, el ADN que tienen las bacterias, es un ADN doble cadena. Y lo que me olvidé de decir, porque bueno, no es mi clase, pero no quiero dejar de decir, no quiero que lo sepan, es que las bacterias tienen plásmidos. ¿Y qué son plásmidos? Son unidades de ADN que son circulares y que tienen la ventaja de multiplicarse varias veces. Autorreplicación, es decir, no necesitan de nadie y se autorreplican muchas veces. Entonces, ese plásmido es muy interesante porque ese plásmido contiene información genética de la bacteria, pero se le puede agregar otras cosas, como factores no sé, de lo que ustedes quieran, ADN de lo que ustedes quieran. Entonces son mutables y es muy interesante porque se autorreplican, y eso se usa mucho en ingeniería genética. Pero bueno, eso vamos a ir viendo. Pero quería decirle que tienen plásmidos que son no me va a salir. Bueno, que se replican, autorreplican y que tienen la capacidad de pasar información genética también. Y pueden pasar de una bacteria a otra o de una especie a otra sin problema. Bueno, oligoelementos como el hierro, el cobre, el molibdeno y el zinc son muy importantes. Y eso no es necesario agregarle, sino que ya pueden conseguir del agua o del medio de cultivo que nosotros le vamos a proveer. Bueno, factores de crecimiento son aquellos factores que se le tienen que agregar, porque de lo contrario las bacterias no pueden sintetizar, es decir, ellas eligen el ser vivo en el que van a vivir, pero no cuando van a estar, eso es in vivo, y cuando van a estar in vitro ellas no eligen esa opción, entonces nosotros tenemos que darles esas opciones, como temperatura, pH y el metabolismo que ya dijimos, que era anabolismo y catabolismo. Para siempre jamás lo hay cuando en química, metabolismo, anabolismo, catabolismo. Eso es así, está escrito. Bueno, entonces, evidentemente, todos estos procesos de obtención de energía o liberación de energía van a necesitar dos fuentes de luz y compuestos químicos, ¿verdad? Nosotros le vamos a dar los compuestos químicos algunas de las bacterias, y ahí dice otra vez fotosintéticos o quimiosintéticos, que es autotróficos o heterotróficos, como hace rato hablamos. Bueno, temperatura le vamos a dar. ¿Basado en qué? Basado en el conocimiento de la enfermedad. Y si nosotros sabemos que un animal se enferma, que cuando un animal se enferma y es por una bacteria, ¿qué tipo de bacterias va a tener? Estamos diciendo que las bacterias evolucionan y se adecuan al ambiente en el que se encuentran. Entonces, generalmente las bacterias patógenas, las bacterias que afectan que nos interesa o de interés de medicina veterinaria o medicina humana, son las mesófilas, aquellas que crecen de 20 a 40 grados. En el ejemplo, E. coli, como siempre, porque es la más conocida, vuelvo a decir. Pero
Yo les puedo decir salmonella también, millón de bacterias que son mesófilas, todas las que vamos a ver durante el desarrollo de las clases, la brucela, todos necesitan temperaturas mesófilas, es decir, temperaturas intermedias, de 20 a 40. Las que le gusta y eso no significa que no vayan a crecer en medios de cultivo con temperaturas bajas. Incluso en la congelación no van a morir. ¿Pero qué significa? Que es su temperatura óptima para desarrollarse y multiplicarse, que dijimos, tiene que crecer, tiene que aumentar en número, en masa, en componentes, tiene que adquirir las sustancias del lugar donde se encuentra, replicarse. Entonces necesita una temperatura óptima, eso pasa a los 20, 40 grados. Con eso no les digo que a los 10 grados no se van a multiplicar y no van a crecer porque por siempre va a haber la resistencia. Entonces ese grupo va a crecer y va a adquirir una forma evolutiva, pero nosotros lo que estamos hablando es cuando es óptimo, cuando mejor, en su mejor momento se encuentra la bacteria, es cuando están en temperaturas de 20 a 40, cuando hablamos de las que afectan a la salud. Y las psicrófilas son aquellas que soportan bajas temperaturas. Entonces, mesófila es un nombre, luego ya dice media. Psicrófila es cuando está hablando de temperaturas bajas. Y acá les pongo, porque igual es importante para nosotros saber, esta bacteria, Listeria monocytogenes, como dije hace rato, evoluciona. Bueno, a ella le gusta la temperatura baja, pero puede crecer en temperaturas medias. Y puede causar enfermedad en animales, por ejemplo, en animales grandes causan cefalitis o aborto. Una de las dos formas clínicas se va a presentar. En los humanos causa aborto. Entonces, quiere decir que esta bacteria pudo quedar como mesófila, pero quedó como psicrófila. Y su ambiente, su naturaleza, en su ADN lo que tiene es que le gustan las temperaturas bajas. ¿Y por qué entonces les hablo? No es que les quiera confundir, pero les quiero explicar que entonces, sabiendo que la Listeria monocytogenes es psicrófila y que le gustan las temperaturas bajas, nosotros estamos diciendo que esta bacteria ambiental en el ambiente, digamos, cuando esté expuesta al ambiente, puede estar en las carnes, en el frigorífico o en la congelación o en el frigorífico, en la parte de almacenamiento de la carne, a eso me refiero con el frigorífico. Puede estar en el supermercado cuando están en la boca de venta, puede estar en los quesos, puede estar en el yogur, porque Listeria monocytogenes se puede encontrar en cualquiera de esos que existe. Y la enfermedad se produce cuando se consumen quesos crudos, blandos o productos de carne mal cocida. Esa es la Listeria monocytogenes. Entonces con eso les digo que puede soportar y está contenta cuando está en el frigorífico. Y después adquiere la forma no más óptima, pero está en la forma, va a quedar en temperaturas intermedias y va a sobrevivir, igual puede causar la enfermedad. Bueno, y la otra que tenemos son las termófilas, que aguantan temperatura o que crecen óptimamente a temperaturas de 50 y 60 grados, como el Bacillus cereus que tienen ahí en la imagen. Y Bacillus cereus es una bacteria que está en todos lados y que es casi una maldición para nosotros los microbiólogos, porque cuando traen una muestra aparece Bacillus cereus y no es un agente causal de la enfermedad per se, o sea, el Bacillus cereus no es patógeno de por sí. Evidentemente, tampoco, cualquiera puede ser no patógeno a menos que tenga las circunstancias y cualquiera causa enfermedad. Entonces, termófilo en el sentido, termófilo Bacillus cereus lo que hace es, tiene unas toxinas. Y esas toxinas que tiene el Bacillus cereus libera a su ambiente, expulsa el catabolismo con sus bombas de flujo, tira las toxinas al ambiente. ¿Y qué es lo que hacen esas toxinas? Pueden causar, tiene dos toxinas, una que es emética y otra que es diarreica. Entonces, o pueden estar las dos, ¿verdad? Entonces, hay una persona que consume el Bacillus cereus, empieza sin periodo de incubación, porque no es la bacteria, sino su toxina, empieza a vomitar y a tener diarrea. ¿Cuándo pasa esto? Cuando es una intoxicación alimentaria y cuando generalmente ocurre mucho en el arroz, porque justamente estamos diciendo, es termófila. El arroz, cuando se vende en los buffets, se calienta cuando se hace y después baja su temperatura. Y cuando está servido en los buffets, la temperatura es variable
y entonces la bacteria le encanta porque estuvo en el calor y se enfrió, no le gustó tanto, pero le pusieron otra vez en calor y se vuelve a multiplicar. Así como ocurre en las intoxicaciones alimentarias. Una de las millones que hay. Bueno, y el pH, estamos hablando de los factores de crecimiento, entonces dijimos, tenemos que darle temperatura, tenemos que saber quién es para saber qué temperatura le gusta, tenemos que controlar el pH de los medios de cultivo, y el pH se controla, es súper fácil, con una maquinita, metes y medís pH. Y se puede agrupar en alcalófilas, neutrófilas y acidófilas. Alcalófilas, las que les gusta el pH alto, neutrófilas las de pH medio y acidófilas las de pH bajo. Perdón, no tengo COVID, no atoré con mi mate. Entonces, ¿cuáles son las bacterias que la mayoría son neutrófilas? Es decir, le gusta un pH neutro, no les gusta ni muy ácido ni muy alcalino. Sin embargo, hay excepciones y como les dije otra vez, tenemos que saber cuál es nuestra sospecha clínica porque, por ejemplo, en medios alcalinos se desarrolla bien una bacteria que se llama Vibrio cholerae. Y si yo quiero aislar Vibrio cholerae como Vibrio cholerae es una que causa enfermedades diarreicas, muy importante, el cólera, que todo el mundo conoce, yo necesito eliminarle a todo el resto de las bacterias. ¿Y cómo le voy a poder eliminar? Sencillo, le pongo en un medio alcalino, porque dije que a las demás bacterias les gusta el medio que sea, ¿cómo es? Neutrófila. Entonces, si yo les someto a un medio alcalino, van a dejar de crecer porque no les gusta, y sin embargo, Vibrio, que tiene las chances de ser alcalófilo, va a crecer. Y ahí en el ejemplo tienen otro que es Lactobacillus. El Lactobacillus es una de las bacterias una de las más beneficiosas para... perdón que le admití a alguien y por eso me colgué. Bueno, y el Lactobacillus es una bacteria súper beneficiosa que se encuentra como parte de la microbiota vaginal, por ejemplo, y es muy importante mantener el pH ácido para que el Lactobacillus esté contento y se eviten algunas infecciones vaginales en animales y en humanas, igual para nosotras. Y también es muy útil porque se utiliza para la industria alimentaria y se utiliza como uno de los componentes del yogur. Bueno, la presión osmótica, eso también. Todo esto que les voy diciendo, les voy explicando con ejemplos para que vean que no es tan abstracto, sino que tiene sentido, que tiene una utilidad saber esto. La presión osmótica es, ahí les muestra si sale agua, si le pongo algo deshidratado. Isotónico, que está equilibrado, el ingreso y la salida de agua, de la fuga de agua. Y cuando es hipotónico es cuando ingresa mucha agua adentro de nuestras células, que en este caso serían las bacterias. Ahora, evidentemente, nuestras bacterias necesitan un medio isotónico, muy pocas veces necesitan un medio hipertónico o hipotónico. Y si estamos queriendo implementar eso, es solamente para que puedan, por ejemplo, les voy a decir, el estreptococo puede sobrevivir en medios que son hipertónicos. Y ¿por qué? Porque se le agrega sal, mucha sal, y como que quedan deshidratados, pero pueden soportar las otras bacterias, pero el estrepto puede soportar esa clase de condiciones. Bueno, el metabolismo ya hablamos que son dos reacciones, la anabólica y la catabólica. Y vamos a poner eso no solamente en decir que son compuestos o ¿cómo era? Sustancias químicas que pueden sintetizar o crear proteínas. Vamos a decir ahora sí que ese metabolismo tiene una acción que se hace mediante un catalizador. ¿Qué era el catalizador? El que aumenta la velocidad de la reacción. ¿Y qué catalizadores van a tener las bacterias? Y bueno, son las enzimas. Las enzimas que son específicas, ya sabemos eso, que las enzimas tienen su sustrato específico y que van a actuar sobre esas. ¿Y cómo podemos ver en la bacteria? Es justamente adentro suyo van a tener estas enzimas
Y estas enzimas lo que van a hacer, hay de dos tipos, las exoenzimas, que son las que puede ella liberar al exterior y puede desdoblar un polímero a convertirlo en un monómero. Y adentro, justamente las endoenzimas, este monómero va a hacer que se pueda convertir en una proteína o en un polímero, digamos, y con sus precursores, por el metabolismo de anabolismo, y va a poder también liberar sus desechos al medio extracelular o liberar sus toxinas cuando crea que es necesario. ¿Se entendió esta parte? Puedo repetir 1000 veces si quieren. Capaz que no fui muy clara. Yo creo que todo el mundo está durmiendo. Repetimos Bien, otra vez, doctora. profe. Se entiende, doctor. ¿Se entiende? El monómero y el polímero se entiende cómo actúan. ¿Puedes repetir de vuelta, profe, por favor? Bueno, lo que estoy mostrando es, ahí dijimos, el metabolismo son dos reacciones, anabolismo y catabolismo. Anabolismo es síntesis y catabolismo es destrucción. Dentro de la bacteria, de este ser, de esta procariota, que vamos a tener las dos enzimas. Dijimos, se usan a través de catalizadores, que son enzimas que van a acelerar la reacción. Podemos tener endoenzimas cuando son adentro de la bacteria y podemos tener exoenzimas cuando son afuera de la bacteria, que pueden salir de la bacteria y crear su efecto fuera de la bacteria. Entonces tenemos una endoenzima que va a sintetizar lo que sea que se meta adentro de la bacteria para crear sus componentes intracelulares, como, qué sé yo, su mesosoma o su pared celular o lo que sea que necesite. Y también, y también tenemos unas enzimas que son externas, que van a salir al exterior, al medio extracelular, que van a desdoblar polímeros o sustancias más complejas a monómeros para que puedan ingresar a través de la bacteria. A través de la bacteria, digo, las bacterias, aparte de la pared celular que tienen porinas, que son espacios que tienen en su pared para que justamente ingresen las sustancias, pero tienen que ser chicas, razón por la cual tienen que tener una exoenzima que desdoble ese polímero o esa proteína que es muy grande a sustancias más simples. ¿Y ahora sí se entendió? Sí, doc. Vos levantaste tu manito, me muero, primera vez que veo. ¿Alguien más? ¿Algo más? Bueno, sigan más entonces. Bueno, y respiración. Eso también es súper importante, porque a partir de acá nosotros podemos hacer magia en el laboratorio, conociendo cómo les gusta su respiración a las bacterias. Es decir, otro factor de crecimiento, aparte del pH, la presión osmótica, las enzimas que puedan utilizar las bacterias o no, tenemos la respiración. Es decir, hay bacterias que toleran el oxígeno, que son las aeróbicas, que requieren de oxígeno, no solo toleran, requieren de oxígeno, perdón. Tenemos las facultativas, que pueden estar en condiciones que pueden multiplicarse o reproducirse con o sin oxígeno. Y las anaeróbicas, que se multiplican en ausencia de oxígeno, es decir, necesitan un ambiente en el cual no exista el oxígeno. ¿Y cómo podemos hacer eso? Porque nosotros estamos rodeados de oxígeno, gracias a Dios, por eso respiramos, vivimos y nos reproducimos también. ¿Cómo podemos crear un ambiente in vitro que la bacteria no tenga acceso al oxígeno? Y ustedes ven ahí en la imagen, que está una jarra de anaerobiosis, que lo que hace es, nosotros colocamos acá la placa del medio de cultivo, ahora les vamos a mostrar igual algunas cositas, no esto, pero algunas cositas. Le ponemos en el medio de cultivo acá, cerramos, colocamos esto que es gas, y ese gas que va a hacer, va a consumir todo el oxígeno y va a liberar dióxido de carbono, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que cuando se acaba el oxígeno aparece el dióxido de carbono, o es
eso es lo que ocurre con el gas que nosotros colocamos ahí, gas PAP se llama. Y entonces ahí es donde tienen anaerobiosis. Creamos nosotros en el laboratorio esa condición anaeróbica. Y también en el ser vivo, en el animal o en el humano, puede la bacteria vivir en condiciones anaeróbicas cuando hay bacterias como por ejemplo que son una de las más famosas en el sentido que causan muchas enfermedades, muchas patologías en los animales, los Clostridium. Hay Clostridium yowoi, que es mancha P, un montón de clostridiosis que necesitan anaerobiosis. ¿Y dónde sí se supone que en todo nuestro cuerpo tenemos? No, hay partes en las que nosotros no tenemos oxígeno. Por ejemplo, cuando hacemos mucho ejercicio y nos duelen nuestros brazos, hay una condición de anaerobiosis en esa región donde hay ácido láctico y produce dolor. Bueno, los animales también, cuando caminan mucho, se estresan, se magullan, se golpean. Entonces ahí pueden tener una condición anaeróbica y pueden multiplicarse estos que son, este tipo de microorganismos que son anaeróbicos, que son los Clostridium. Son los famosos, más famosos y representantes de la anaerobiosis. Y los facultativos, ¿verdad? Que esos facultativos ya vamos a ver. Dentro de las bacterias aerobias hay dos grupos de estas facultativas que les estoy diciendo. Tenemos las microaerofílicas. Microaerofílica dice que no necesita tanto oxígeno, pero tiene que tener menor que en el aire y tiene que tener dióxido de carbono para multiplicarse. ¿Quién es esa? Es Campylobacter. ¿Qué hace Campylobacter? Campylobacter tiene dos grupos. Campylobacter puede ser una enterobacteria que causa diarrea o cuadros entéricos. Campylobacter jejuni y coli que afecta a aves y a cerdos. Y tenemos también Campylobacter fetus, que es el que causa abortos y es un problema gravísimo en el aparato reproductor de los animales que son de los animales en explotaciones ganaderas, tanto en leche como para consumo de carne. Bueno, y la otra que está ahí, que es capnofílica, dice que necesita elevadas concentraciones de dióxido de carbono, no solo un poco de dióxido de carbono, necesita mucho dióxido de carbono para poder crecer. Es una bacteria súper exigente y no le gusta crecer en los medios cultivos, muy fastidiosa, se dice en forma técnica, y fastidiosa estamos diciendo que tienen que tener una alimentación adecuada, que no es la de todos de las otras bacterias, que tiene que tener una condición de esta capnofílica. Y en humanos, en animales, digo, casi no hay, casi que no tenemos casos de esta bacteria, pero sí en humanos es muy importante porque es la que causa la gonorrea. Bueno, entonces nosotros podemos ver que el metabolismo de la bacteria es mediante distintos tipos de fermentación y de oxidación de sus componentes extracelulares. Y como vimos hace rato, dijimos, bueno, puede ser aeróbica, puede ser facultativa o anaeróbica. Esas son las características. Y dentro de las facultativas pueden estar las capnófilas y pueden estar, ya, se me fue, la capnófila y la microaerofílica, que es Campylobacter. Bueno, y fue solo una exhalación. En el chiste es que las bacterias, por ejemplo, cuando están en anaerobiosis, mi chiste, ¿verdad? No sé, pero le voy a contar para ver si a alguno le da risa. Es que cuando están en anaerobiosis, los Clostridium que le estaba hablando, producen gas. ¿Por qué? Por el proceso de fermentación que tienen y porque están tratando de crecer. Y en esa anaerobiosis hacen gases que cuando uno abre son azufrados y literalmente tiene olor a pedo. Y dicen es una sola exhalación porque para nosotros pareciera cuando abrimos un tubo que están creciendo los Clostridium, tiene un olor muy desagradable, pero es solo su respiración y la producción de gases que tienen a consecuencia de su metabolismo. Bueno, ¿cómo crecen las bacterias? Entonces, dijimos nosotros hace rato que es aumento de masa y de número ordenado, siempre ordenado, una vez que tienen todas las condiciones que nosotros hablamos, los factores de crecimiento y la nutrición, ¿no? ¿Y cómo va a ocurrir eso? Y hacen por fisión binaria y aumentan progresivamente el número de sus células. Y acá ustedes tienen la célula madre, digamos que es una bacteria que está en nuestra piel,
y de repente lo que hace es, se va a duplicar, es como ustedes vieron la mitosis, así mismo, no hay una división sexual, acá es simplemente una fisión binaria, y a partir de una célula madre se tienen células hijas. Las bacterias se pueden multiplicar cada 15 minutos, imagínense, su metabolismo es súper acelerado, casi todas se multiplican 15 a 20 minutos, entre a 15 a 20 minutos, por eso es exponencial su crecimiento. Y ahora vamos a ver cómo crecen. Y de 15 a 20 minutos, excepto el Mycobacterium, que es el que Mycobacterium tuberculosis, que causa la tuberculosis, que tarda 24 horas en replicarse una bacteria. Por eso cuando hablábamos de tuberculosis sabemos que es una enfermedad crónica porque la bacteria tarda mucho tiempo para replicarse. Bueno, la curva de crecimiento tiene 4 fases. Y ahí dice, la fase de latencia o de adaptación ya dice su nombre, se está adecuando a la nueva circunstancia en la que se encuentra. Nosotros estamos diciendo siempre que estamos haciendo la identificación, es decir, yo saqué de ese animal, yo vi que a ese perro le pica su oreja, que inclina la oreja y que parece que se rasca demasiado. Entonces lo que hice fue tomar de ahí una muestra y yo saqué de su ambiente ideal y le puse a un lugar que yo puedo controlar, que como dijimos, esos factores de crecimiento, yo le tengo que dar la temperatura, le tengo que dar lo que le gusta de comer, le tengo que dar el pH que le gusta y tengo que atender qué tal está la concentración de sal o no adentro de mi medio de cultivo. Entonces, la curva de crecimiento es la adaptación, es decir, entrar en un nuevo medio de cultivo, empiezan a sintetizar sus enzimas que dijimos nosotros que hacen la parte de anabolismo y van a aumentar su tamaño celular. Eso en 4 horas la pueden crecer. Su fase logarítmica se va a multiplicar a ritmo constante, una elevada tasa de actividad metabólica. Es decir, la fase logarítmica, latencia es cuando se adaptan, después la fase logarítmica cuando empiezan a multiplicarse, y después llega una fase en la que ya no crecen más. Voy a poner el gráfico porque es más, acá se ve mejor. Entonces, acá se está adaptando, dijimos 4 horas, empiezan a ver si empiezan a consumir el alimento, empiezan a crecer en tamaño, en número de sus componentes, y en la fase logarítmica ya se están reproduciendo. Alcanzan un nivel elevado a las 24 horas y después quedan en una fase estacionaria en la que no se multiplican, están produciendo sus enzimas, pero no están muriendo tampoco. Y después ya queda la fase de regresión en que empiezan a morir. ¿Por qué queremos explicar esto y queremos que ustedes aprendan bien estas fases de crecimiento bacteriano? Es porque en función del tiempo, como les dije, cuando llegan a crecer todo y a multiplicarse, ellas en 15 a 20 minutos se replican, no cuando crecen, ya cuando crecieron todo se empiezan a replicar. ¿Y por qué queremos saber esto? Porque es importante, porque nosotros como personas de la salud vamos a tener que saber que una bacteria no es que hoy estuve en contacto con, no sé, con alguien y ella dice, o mi animal está enfermo y estuvo en contacto con alguien y ya se enfermó de ese animal. No, no, no. Tiene que haber un periodo de crecimiento, de multiplicación, tiene que haber un periodo, o sea, tiene que estar latente, después tiene que multiplicarse, tiene que morir y tiene que empezar a morir. Y también porque es importante eso, porque cuando yo estoy haciendo en el laboratorio, yo necesito que mi cliente, que es el clínico, sepa que yo voy a tardar más o menos 24 horas en simplemente en ver a ese microorganismo. Entonces, tarda 24 horas en crecer la bacteria y multiplicarse, ¿verdad? Que también es muy importante porque en ese tiempo es cuando se van a empezar a multiplicar y después de que se multipliquen empiezan a morir. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes van a ser clínicos tienen que esperar 24 horas a que haya crecimiento bacteriano nomás. Después, si ustedes van a ser microbiólogos, tienen que saber que a las 24 horas es el momento de estudiar a la bacteria. ¿Por qué? Porque es la fase en la que está estacionaria o logarítmica. Después de ese tiempo ya empiezan a morir y a liberar sustancias, porque nosotros dijimos, también tienen catabolismo, también tienen exoenzimas, y empiezan a liberar sus toxinas o sus enzimas al medio extracelular. Entonces le van a empezar a matar a las otras bacterias que estaban creciendo gorditas y bonitas adentro de ese medio de cultivo.
Por eso este es el momento, en la fase estacionaria logarítmica, de hacer en la fase estacionaria mejor todavía, porque acá se están multiplicando y no hay suficiente cantidad. Y en la estacionaria ya tenemos todo lo que necesitamos para que esa bacteria le vamos a dar los medios de cultivo y le vamos a poder identificar las siguientes pruebas. O sea, cuando viene una muestra al laboratorio, todas se ponen en un medio común. Y a partir de ahí se les va poniendo según su metabolismo, porque ahí recién yo sé qué es, aparte de mi sospecha clínica. Entonces, por eso es importante. Bueno. También se reproducen, pero ya sabemos que no es una reproducción sexual, sino que es una reproducción asexual. Esta forma que tienen las bacterias, una esporulación, esta capacidad que tienen, y yo diría que es un factor de patogenicidad, es decir, algo que les vuelve mucho más patógenas, nocivas para el animal o el humano, es esta capacidad de hacer esporas. ¿Por qué? Porque las esporas son una forma de resistencia de las bacterias, es decir, pueden quedar como latentes esperando ante condiciones que no son agradables para ellas, empiezan a esporular. Y a quienes están en este grupo, y ahí le tienen a los bacillus y a los clostridium. Hace rato le hablé de bacillus cereus, que es una que les dije que le gusta, que son termófilos, que le gusta el calor alto, y les dije que podía causar intoxicación alimentaria, no la bacteria, sino sus toxinas. Y también existe un bacillus que es muy importante en medicina veterinaria y en medicina humana, que se llama Bacillus anthracis, o el anthrax, que es muy conocido también. También hacen esporas y pueden permanecer hasta 20 años en el suelo. Y quiere decir que quedan latentes para siempre jamás en algún establecimiento y pueden volver a aparecer. Y el Clostridium que ya les mencioné. Bueno, entonces hay una condición desfavorable en el ambiente y ellos forman o carencia de nutrientes, ¿verdad? Y forman sus esporas. ¿Cómo se ven esas esporas? Se ven, en el dibujo se ve así como ideal, ¿verdad? Esta es la espora, te dice. Y en la vida real, ¿qué es lo que vos ves? Ves una bacteria y ves que hay espacios libres adentro de la bacteria, como hay acá. Ustedes pueden ver, es un chiquitito, un espacio que viene lila y de repente se hace clarito. Esa es la espora. Y la motilidad bacteriana que hace a través de los flagelos que les mostré en la primera imagen, que es una prolongación de su membrana citoplasmática y que son responsables de la movilidad celular, ¿verdad? ¿Y cómo pueden ser sus flagelos? Bueno, yo me puse con las imágenes porque son simpáticas, ¿verdad? Pueden ser monótricos, quiere decir que en un polo de la célula sale ese flagelo, como el Vibrio cholerae, que es el que le hablé hace rato, del cólera, y entonces se mueven a través de un solo flagelo. O pueden tener varios flagelos en ambos polos de la célula y son anfítricos, como una que es de vida libre. Después pueden ser los fótricos, que es varios flagelos en un solo polo de la célula, como pueden ir Bartonella, que causa enfermedad. La Bartonella es una enfermedad para los gatos y generalmente es zoonosis para los humanos cuando los gatos les muerden a sus dueños y es muy difícil el tratamiento y el diagnóstico. Y, o sea, la identificación de la bacteria, no el diagnóstico. El diagnóstico clínico es muy fácil, te mordió el gato, se infectó y probablemente sea Bartonella. Bueno, la otra es perítrica, la bacteria que les muestro acá, que crece para todos los lados sus flagelos, no solo en los polos, sino que por todo, a todo lo largo de la bacteria, que, como dijimos, la E. coli, que es una de las más famosas. Bueno, y rápidamente les quería mostrar los medios de cultivo, porque hablamos mucho de que comen las bacterias, que es in vitro, ya dije, que adentro del laboratorio, circunstancias adentro del laboratorio, y que pueden ser según su consistencia. Puede ser un medio líquido, como ustedes ven ahí, es un caldo, está dentro de un tubo. Puede ser semisólido, eso es que ni es muy líquido ni es muy duro como el agar. Este es el medio sólido, que es un agar. Toditos estos están con crecimiento bacteriano. Esto, por ejemplo, que ustedes ven acá, este paragüitas, esa es la Listeria monocytogenes adentro de un medio semisólido. ¿Y por qué les elegí la foto? Y elegí porque está bueno que ustedes vean de lo que voy hablando en la clase, como hablé hace rato de Listeria monocytogenes, y una bacteria psicrófila, que está en los frigoríficos, en los quesos blandos.
que puede causar aborto. Les muestro que ella, cuando está en condiciones, como es cicrófila, dije, le gusta temperaturas bajas. Y cuando le pones a temperaturas de temperatura ambiente, 25 grados, se mueve, es móvil la listeria, pero hace este paragüita porque está incómoda en las temperaturas de 25 grados. Y este medio sólido, les muestro, es la placa de Petri, es un agar, no es sólido, duro como una piedra, es más bien como una gelatina. ¿Y qué es lo que queremos hacer? En el medio líquido la bacteria va a crecer siempre contenta, va a crecer, no va a tener, al contrario, le enriquece, le vitaliza, le ayuda. Pero ¿qué queremos nosotros? En un medio líquido nosotros no le podemos ver su comportamiento a la bacteria, y sin embargo en un medio sólido, donde ya no va a tener a dónde correr y lo único que va a poder hacer es multiplicarse, y nosotros dijimos que su fase de crecimiento iba a ser 24 horas, yo sembré algo acá, coloqué una bacteria y a las 24 horas aparece este puntito verde que ven ahí, o estos millones de puntitos verdes todos juntos. Entonces, ¿qué es eso? Esa es una colonia, es decir, es una bacteria que se multiplicó millones de veces, dijimos que cada 15 a 20 minutos se pueden replicar, que creció, se multiplicó, y yo le puedo observar, yo no le puedo observar a simple vista a una bacteria nunca. La única forma que puedo hacer para observarle es justamente esto, cuando hace colonias. Entonces yo puedo después de esta colonia mirar al microscopio, pero son millones de bacterias, entonces necesito hacer de una forma especial que van a ver en las siguientes clases. Pero una colonia bacteriana es esto, es una bacteria que se multiplicó y se desarrolló millones de veces. Y yo le puedo ver a simple vista. Y a simple vista yo puedo decir, este medio de cultivo es el color que ven ahí, transparente, medio opalescente, amarillito, no sé cómo quieran decir. Y sin embargo este está color verde. ¿Y por qué está color verde? Porque hay bacterias que tienen pigmentos, que tienen enzimas que son pigmentos, y tienen ese color verdoso, que es muy lindo, ¿verdad? Este medio de cultivo es verde. Es muy importante también conocer, ya vamos a ir viendo los medios de cultivo y sus colores. Y según su utilización, yo les puse acá, tenemos los medios comunes, que es un medio, como les dije, opalescente, transparente, amarillito, no sé cómo quieran decirlo ustedes, que no tiene nada aparte de peptona, sal, agua y nada más. Y capaz que algún carbohidrato, eso depende de cuál sea, pero generalmente tiene peptona de carne, que es el aminoácido, sal y alguna glucosa para que la bacteria tenga su fuente de alimentación, ¿verdad? Y selectivo es cuando vos ya le vas poniendo algunas sustancias químicas que lo que hacen es seleccionar un tipo de, según su característica, como hace rato yo les dije, podemos hacer por la temperatura o podemos hacer por el tipo de pH. Este es justamente lo que yo le dije en Vibrio, el cólera. Y les dije, yo le voy a poner un medio de cultivo que lo que va a hacer es de que sea alcalino. Bueno, este es el medio alcalino y acá se ve cómo crecen las bacterias. Y como dije, todo ya es químico, sintético, en el sentido de que nosotros producimos el medio de cultivo, le ponemos para que podamos, no solamente por selección de que el medio es alcalino, su pH, sino también para que se manifiesten colores. Y ese color amarillo es que es fermentador de lactosa y se muestra así en el medio de cultivo. Y yo ya puedo decir, este es sospechoso de Vibrio cholerae, pero yo le puse en el medio para eso. Y acá tenemos medios diferenciales también, que van a diferenciarse por lactosa, pero con otro indicador, en este caso el azul de bromotimolero es indicador, no importa eso, yo les voy comentando más. Y acá en el McConkey también utilizan la lactosa, pero con otro indicador, que es el rojo fenol, por eso rojo, rojas las colonias, y si utilizan la lactosa se ven rojas, y si no, se ven transparentes. ¿Y quiénes son esas? Esta es la famosa, tengo dedo de manteca, disculpen. Esta es la famosa E. coli. Así se ve en el medio de cultivo, que es el medio especial para ellas, que se llama McConkey. Y también tengo medio, y ¿por qué el McConkey es diferencial para ellos? Porque tienen la lactosa. Y como dije, pueden utilizar la lactosa y ponerse rojos, o no utilizar la lactosa y ser transparentes. Y acá el enriquecido, ese es el agar sangre. Nosotros después les puedo mostrar un videito. No creo que tenga tiempo, pero en otras clases les voy a mostrar el agar sangre, cómo se hace. Es el medio común, este que ven acá que es transparente, es ese medio, pero le enriquecemos con sangre de carnero al 5%.
¿Para qué? Porque nosotros dijimos siempre estamos queriendo mantener lo que in vivo tienen. Entonces, en el animal que tienen sangre y tienen temperatura. Yo le voy a agregar la sangre y le voy a poner a 37 grados. ¿Para qué? Para ver justamente, primero porque enriquecerle con sangre es darle de comer más y mejor. Y pueden hacer esto, que ustedes ven ahí, está más claro. Eso es porque la bacteria es hemolítica, puede comer glóbulos rojos, es decir, se alimenta de los glóbulos rojos. Y eso también nos dice a nosotros que es patógena, porque quiere decir que a la bacteria le gusta comer los glóbulos rojos, que va a causar anemia entonces, más o menos, básicamente. Y esto solo para que entiendan, es cuando vienen las muestras, viene una orina, o viene un hisopado, o viene sangre, entonces lo que hacemos es pasar a un medio de cultivo, como lo que acaban de ver ustedes, ya por medio de esa ANSA, por eso ya vamos a ver toda la siembra y eso vamos a ver en su momento, yo les voy a mostrar, vamos a hacer videos en vivo para que puedan ver y no sea tan aburrido. Y acá van a tener la siembra que se hace, por eso que yo les dije, acá tienen un aislado, dije en ese que era verde. Y porque se hacen estos movimientos. Se incuba 24 horas, dice, a 37 grados. Y después de 24 a 37 grados, vamos a tener, 24 horas, 37 grados, vamos a tener esto, un montón de crecimiento bacteriano. Estas son las colonias, dijimos que en 24 horas la bacteria crece, se multiplica, y esta es una colonia bacteriana, y esto es lo que yo necesito, no necesito que esté encimado así, porque en una muestra nosotros no va a crecer una sola bacteria, van a crecer varias, y yo quiero saber de la mayor concentración a la menor, cuál es la que sigue prevaleciendo, para yo decir, esta es la que más hay, este amarillo es el que más hay, y probablemente este sea el que esté causando la enfermedad, porque crece mucho. Y bueno, eso es toda la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Y también ahí pueden ver, podemos hacer arte con la microbiología, no solo se trata de ciencia, también podemos hacer un poco de arte en la ciencia. ¿Hay preguntas? Ahora lo que yo quiero hacer es... Hola, acá viene la doctora Anita Barbosa, que es también parte del staff. Y les quiero mostrar cómo se hace un medio de cultivo. Ella les va a mostrar. ¿Te paso el link? ¿Qué? ¿Están ahí, verdad? ¿Están ahí? Bueno, entonces vamos a tratar de mostrarles. Disculpen, además yo no me cambié porque estaba dando la clase, ella ya está toda uniformada, porque en el laboratorio, como ustedes vieron en la clase anterior, seguramente que dieron el laboratorio, ahí habrán visto que hay una parte sucia y una parte limpia. Yo estoy en la parte sucia ahora mismo. Creo que le voy a agregar a Anita para que ella pueda... ¿Dónde estaba este copiar? Ah. No se puede entrar. Voy a salir yo para que vos puedas entrar. O no. O se la mierda de reunión. Ah. Ahí está. Bueno, ahora les dejo con ella un rato. No, déjame así, ¿no? Sí, déjame. Bueno, voy a dejarle acá. Ahora Anita va a prender su micrófono y su cámara y se quedan con ella. Conmigo.
Bueno, muy buenos días para todos. Acá venimos al laboratorio de microbiología. ¿Están viendo? Sí, profe. Bueno, yo preparé acá lo que sería la preparación para medio de cultivo. El primer paso es saber qué medio necesitamos, es decir, si nosotros vamos a cultivar, por ejemplo, un hongo, entonces usamos el saburó. Si vamos a enriquecer nada más, usamos entonces lo que sería el agua peptonada. Si vamos a hacer un antibiograma, necesitamos entonces este medio de cultivo que es el Müller Hinton. Si calculamos que es alguna enterobacteria, entonces usamos el agar McConkey. Y así sucesivamente, es decir, de acuerdo a qué microorganismo estamos pensando que puede ser, entonces vamos utilizando los medios de cultivo. Para cada medio de cultivo tiene una preparación que está especificada en su paquete, ¿verdad? O sea, que por el medio. En este caso, por ejemplo, el agar seguro te dice que tenés que disolver 65 gramos en 100 ml, ¿verdad?, de agua destilada. Entonces lo que nosotros preparamos es una probeta donde calculamos el agua destilada. Acá, como pueden ver, si se pueden fijar, el agua está en 100 ml, ¿verdad? Entonces, una vez que se mide el agua, se carga en el Erlenmeyer y se pesan los medios de cultivo. Si dice, en el caso del saburo, dice 65 gramos en 1000 ml, entonces nosotros tenemos que hacer por regla de 3 simple cuántos gramos necesitamos en 100 ml. Entonces sería 6,5 gramos. Y lo que hacemos es colocar un papel, ¿verdad?, para pesar. En realidad no se recomienda tanto papel porque el papel absorbe la humedad del medio, entonces se queda pegado por el papel. Usamos papel de aluminio, ¿verdad? Y procedemos a pesar. Espérame que voy a abrir. No, ya lo logré. Bueno, entonces nosotros acá podemos ver que tenemos esta forma de presentación del medio de cultivo, que es en polvo. Entonces lo que hacemos es pesar según, según el cálculo, entonces 6,5 gramos. Oh, no hay que decir. La perfección tiene su precio. Bueno, entonces cargamos en el Erlenmeyer, cargamos el agua con la probeta. No sé si vieron materiales de laboratorio. Este está demasiado frío. Y cargamos el medio de cultivo. Entonces ahí procedemos a disolver completamente estos grumos que se forman y llevamos a Airborne, porque según la recomendación, ay, qué rico. Según la recomendación dice que tenés que hervir primeramente para que se disuelva todo y posteriormente llevar al autoclave a 121 grados centígrados por 15 minutos. Y en este caso de este medio de cultivo, entonces la preparación termina al momento de flaquear. En otros casos, en otros medios de cultivo, por ejemplo, termina en la carga de los tubos y posterior esterilización, o dependiendo de qué, como les dije, dependiendo de qué medio de cultivo, entonces
tiene su preparación final. Ahora vamos a plaquear otro medio de cultivo que es el XLD, que es la verdura. Vamos a seguirle. Se hierve para que se disuelva el agar, es como dije hace rato, una gelatina y entonces eso significa que está en polvo y que con el calor se va a disolver. Se va a naturalizar la gelatina y va a quedar en polvo. Y ahora lo que hicimos fue disolver, homogeneizar y ahora ya se puede plaquear. Porque este medio es no autoclavable, como dijo la doctora Ana. Bueno, en este caso, al encender el mechero, entonces nosotros creamos un ambiente de esterilidad para poder reducir al máximo posible la contaminación de los medios de cultivo, entonces que cuando crezca la bacteria en el medio de cultivo sea realmente la bacteria que estamos buscando y no un contaminante. Entonces tenemos acá el medio de cultivo de XLD ya completamente disuelto y vamos a plaquear. Tratamos de cubrir toda la superficie de la placa. Esperando que se caiga. Terminaste. Estoy en mi clase todavía. Mi compañera de trabajo, además. Pero no por lo menos sabe que somos felices. Bueno, y acá como pueden ver, las placas estériles ya están nombradas, es decir, para poder identificar el medio de cultivo que vamos a guardar en la heladera posteriormente, entonces identificamos las placas y en el caso de que sea autoclave, entonces ponemos también el lote del cual se autoclavó para poder hacer un seguimiento para poder identificar si es que hay alguna contaminación o si es que hay alguna duda en el resultado. Entonces también podemos identificar de qué lote salió ese medio de cultivo. Error de cálculo, ¿no? Uno más. Se carga más o menos 20 a 15 ml. En cada placa. Ese es el cálculo que tienen que hacer. Ustedes tienen que saber que cada placa lleva 15 a 20 ml del medio cultivo que van a preparar. Y posteriormente dejamos enfriar y después ya se guarda en la heladera para poder utilizar cuando se necesite. Voy a traer de la heladera uno para mostrarles cuando esté. Bueno, y también realizamos, y traemos con agua cartonada, ¿no? ¿Por qué? También realizamos controles. Esta es la estufa. Bueno, a ver, mi otro. Y acá tenemos unas cuantas placas que son de cultivo de ayer, que ya tienen microorganismos. Este caso es un hisopado gótico, entonces como pueden ver, voy a llevar cerca, ¿no quiero? Bueno, este es el medio de cultivo ya finalizado y ya en la heladera refrigerado. Entonces, como podemos observar, completamente limpio, sin ningún crecimiento de nada. Este está como para ser utilizado. Acá tenemos otro tipo de medio de cultivo, que como pueden ver es líquido, y
Y este es el agua peptonada que se usa para enriquecimiento de las bacterias. También realizamos control y en este caso hicimos un control del agua peptonada y como pueden ver no hubo el crecimiento de ni una sola bacteria y les voy a mostrar si es que pueden ver algunas rayitas en la placa, si es que observan. Esas serían las estrías que se hizo para cultivar el agua peptonada, ahora para saber si hay crecimiento. Entonces este es un control doble porque no hubo crecimiento ni en las estrías, que sería del agua peptonada, ni en el medio de cultivo, es decir, que tampoco no hay contaminantes en este caso, agar base sangre. Bueno, y acá tenemos el crecimiento de... Estos son los medios comunes que yo les dije en la clase. No tienen enriquecido nada. Y en este caso, en este agar base sangre de un hisopado óptico, entonces hubo el crecimiento de bacterias. Acá pueden observar las estrías por agotamiento y las colonias bacterianas. Acá tenemos otro, un hisopado cutáneo, pero también hay el crecimiento de bacterias que tenemos que identificar y en este caso, este mismo hisopado óptico, entonces también pusimos en otro medio de cultivo, que en este caso es el saburó, que es para saber el crecimiento de hongos y levaduras. Y como pueden ver, hay un crecimiento, entonces tenemos que observar al microscopio. Ya está. Una vez que se... Lo quiero echar ya. Bueno, como pueden observar acá, entonces este medio ya está gelificado. Ya está listo para usar o guardar en la heladera. Como pueden ver, hace rato era líquido y al momento de cargar en las placas y enfriar, entonces ya se solidificó. ¿Tienen alguna pregunta acá? ¿Quieren que les muestre algo más? ¿Siguen ahí? ¿Me siguen viendo? Sí, profe, todo tranqui. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No tiene una pregunta? No, ni una. No hay preguntas, doctora, tampoco en el chat. Bueno, Acá hay una pregunta. Te leo. ¿Qué pasa si usan menos o más polvo ese? No recuerdo su nombre, perdón. bueno, de forma general nomás se conoce medio de cultivo, ¿verdad? Porque como les mostré, acá, les llevo otra vez acá, entonces hay diferentes tipos de medio de cultivo. En cada uno te dice la fórmula que tienes que usar. En este caso, por ejemplo, dice 35,6 gramos en un litro. En este otro dice 46 gramos en 980 ml, porque este se le agrega después otro componente. Y así sucesivamente, es decir, cada uno tiene un gramo por litro o gramo por ml que se tiene que utilizar. Si pasa más, muchas veces es demasiado concentrado ese medio de cultivo, entonces puede también variar en el crecimiento, en el crecimiento de las bacterias o pueden modificar. Y si hay menos, la misma cosa ahora, es decir, no hay una exactitud, no hay una exactitud en el medio cultivo, es decir, por placa para que las bacterias puedan crecer. O sea que en lo que afecta es en el cultivo posteriormente. ¿Alguna otra consulta? No sé Claro, si... si alguien se equivoca por ahí y hace mal el cálculo porque, no sé, lo que sea que pase por algún error humano, entonces lo que puede llegar a pasar es que, no sé, a mí me pasó, por ejemplo, que me di mal y puse menos cantidad de polvo, menos cantidad de agar, y cuando quise plaquear se me quedó líquido el medio de cultivo, que nunca se endureció, porque ahora van a ver, la doctora Ana ya le puede mostrar, está duro. A los 5 o 6 minutos de enfriarse ya se endurece el medio de cultivo. Y a mí me pasó que me quedó todo líquido. Entonces tuve que volver a hacer el medio, evidentemente, agregarle la cantidad de polvo que faltaba.
Eso es lo que puede llegar a pasar, si es que es sólido el agar. Después de utilizar, cuando tienen esas bacterias, se tiene que autoclavar para tirar a la basura de las bolsas blancas, porque ya si esterilizamos significa que mandamos a cero la cantidad de microorganismos, pero de igual modo, por cuestiones de bioseguridad, se eliminan en las bolsas. Pero se autoclavan, se derriten, digamos. Doctora, ¿de qué material son las placas en las que hacen los cultivos? Nosotros, pueden ser de plástico, como le mostró la doctora, la que ella tiene es de plástico, es desechable, o si no, pueden ser de vidrio. Le vamos a Son mostrar. utilizables. Ahí le vamos a traer la placa de vidrio. Acá. Voy a llevar allá. En este caso, esta es una placa de vidrio que todavía no está esterilizada. Y de la misma forma, se carga acá el medio de cultivo y espera que se solidifique y se guarda. Gracias, doctora. La doctora Mara, vos, sí, perdón, habla nomás, Sara. Gracias, nomás dije. Ah, bueno. Ahí, Mara, ¿vos tenés 2 cuentas, doctora? Hola, sí, 2 cuentas. Ah, bueno, dale. La doctora Mara va a llamar la lista, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque Cuando nosotros termine, más o menos que haya otra pregunta. En el caso de las placas de vidrio, ¿cómo se hace después para la limpieza del material? Porque me imagino que no son desechables, ¿verdad? No, no son desechables, pero también se autoclavan. Se autoclavan y viste que, como dijimos, cuando se enfrían es sólido porque es un agar como una gelatina. Y entonces cuando se autoclava otra vez se vuelve líquido, el líquido se elimina y se lava la placa y después se vuelve a esterilizar, porque todo lo que nosotros usemos tiene que estar estéril, porque nosotros queremos ver que crece del animal, no de nuestras muestras o de nuestra suciedad. Entonces todo es estéril y todo se autoclava. Y no hay diferencia entre generalmente las placas de Petri de vidrio con el calor se deforman un poco y aumentan su tamaño y aparte son un poco más pesadas y utilizan más medios de cultivo, pero en cuanto a la calidad del diagnóstico para nada y para la sanidad ambiental menos. Sería ideal poder utilizarlas de vidrio, pero son muy caras. Son Y acá caras y entonces, también, como pueden ver que las de vidrio, entonces ya se rayan con el tiempo también. también se van, no sé. Nada, qué necesidad de demostrar que está rayado. Si no hay otra pregunta, nosotros ya terminamos. Bueno, vamos a ver, cuando a mí me toca la otra clase, fase analítica, y ahí les voy a mostrar, vamos a tratar otra vez de que sea así dinámico, que vean cómo funciona en la vida real. doctora, espectacular la clase, las dos, muchas felicidades. Gracias, doctora. No sé qué más didáctico puede ser que esto. No sé qué piensan los chicos, si les gustó la clase. Ay, Una excelente clase, doctora. sí. Buenísima la clase, profe. Genial, Doc. Gracias. Doctora, pásame a llamar la lista, te pido nomás te Sí, escribí sí, hasta sí. la parte. Sí, llamar más, doctora, muchas gracias. Dale, doctora. Y el link vos me vas a pasar después para que yo pueda compartir con los chicos de la clase grabada. ¿Qué cosa? Me vas a poder compartir ¿El drive? drive, sí. Sí, te comparto en la carpeta esa que ya hice de la clase, te comparto. Súper. Muchísimas gracias, Dale. doctora. De nada, doctora, gracias a vos. Hola, chicos. Otra vez. Vamos a empezar con la lista. Karen Noemí Acosta. Doctora, termino la grabación, ¿verdad? Sí, puedes cortar nomás la grabación. Esta parte de la lista no va a ser necesaria. Bueno.